8 de la mañana, 30 minutos. En la cuenta pública del Congreso, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, emplazó al presidente Gabriel Boric a visitar la denominada Macrozona Sur, lo que fue celebrado por parlamentarios de oposición. Y el plebiscito del 4 de septiembre, por cierto, que fue otro de los temas que destacaron en los discursos que se dieron en el Salón de Honor. Por supuesto que estaba invitado. El presidente de la República participó de esta actividad ayer en el Congreso. María José de la Barra también estuvo ahí. Nos va a contar todos los detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se desarrolló una nueva cuenta pública en el Congreso en la que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y su símil del Senado, Álvaro Elizalde, dieron cuenta del trabajo de ambas corporaciones en el último año. Como tú decías, estuvo presente el presidente de la República, Gabriel Boric, casi todo su gabinete, también el mandamás de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y otras autoridades. La sesión se desarrolló en el Salón de Honor y el encargado de iniciar la cuenta fue el legislador que integra la bancada del PPD. Habló de la asistencia de los y las diputados, de varios proyectos de ley, y después de hablar del denominado estallido social, comenzó a marcar énfasis en el tema de la seguridad, que sabemos que es uno de los temas que más importa a la ciudadanía. No validar la violencia, trabajar para la paz y lograr que el diálogo y la seguridad corran por la misma línea fueron algunos de los puntos que tocó. Minutos después, Raúl Soto emplazó al presidente Gabriel Boric y sacó aplausos en Chile Vamos. Presidente Gabriel Boric, con humildad y respeto le sugiero visitar pronto la Araucanía. Allá lo necesitan. A la actual oposición le quiero decir, apoyen el diálogo político. Ahí está el problema de fondo. Y al oficialismo con convicción les digo que aplicar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de las personas es un deber del gobierno. Hubo representantes de la oposición que se pusieron de pie después de esta invitación que le realiza el presidente de la Cámara de Diputados al presidente. Diputados como Diego Chalper, el senador Francisco Chaguán, también el senador Rojo Edwards, se pusieron de pie en el Salón de Honor y aplaudieron por largo rato, hasta que ahí Raúl Soto le pidió a la oposición que no aplaudiera tanto, sino que también ellos pudieran colaborar con el diálogo político. Pero hubo representantes de el oficialismo que se molestaron bastante con este emplazamiento que realizó el presidente de la Cámara. Tomás Hirsch, parlamentario de Acción Humanista, aseguró que esto estuvo fuera de lugar, y también tuvimos la posibilidad de conversar con el legislador del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien sostuvo que fue una imprudencia enorme. Porque el presidente de la República estaba invitado a este acto y no tenía la posibilidad de responder. El diputado Soto le habló a la derecha, más que hablarle al país. No hay que aprovechar las situaciones para sacar pequeñas ventajas, y yo me imagino que después le habrá pedido disculpas el diputado Soto al presidente de la República. Como comentábamos, en la oposición esto fue bastante bien valorado. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien representa a la región de Los Ríos, valoró las palabras del presidente de la Cámara y pidió que el presidente lo escuche. No lo decimos solo quienes vivimos en la macrozona sur, es el clamor de todas las personas que creemos en la paz y que condenamos la violencia. Presidente Boric, escuche al diputado Raúl Soto, siga su consejo. Las víctimas y la gente de trabajo de la macrozona sur se lo agradecerán. El mandatario salió luego del Salón de Honor del Congreso Nacional, no se refirió al tema, pero quien sí lo hizo fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que el presidente ha recorrido regiones, ha mandatado que sus ministros sigan recorriendo también el país y que él va a continuar con su trabajo territorial para recorrer cada una de las regiones de Chile. Como ustedes han podido ver y presenciar, nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, ha estado recorriendo distintos territorios y distintas regiones, porque hay una convicción de fondo. Todas son importantes y todas el presidente las va a visitar. Pero claramente el tema de la denominada Macrozona Sur no fue el único que se tomó gran parte de los discursos en esta cuenta pública del Congreso, sino que también lo hizo, por cierto, el proceso constituyente. El presidente de la Cámara formuló un llamado a un nuevo gran acuerdo, que ya lo había realizado anteriormente, pero esta vez lo reiteró. Un nuevo gran acuerdo por la reunificación de Chile. Aseguró que cualquiera sea el resultado del plebiscito, es deber del Estado dar certezas de viabilidad. También sostuvo que ambas opciones son legítimas y que ninguna va a llevar
llevar al país al abismo. Y respecto de este acuerdo, sostuvo que el rol de la Cámara y del Senado va a ser fundamental en cualquiera de las dos opciones, ya que van a tener que implementar acuerdos para implementar la nueva Constitución si gana el apruebo y para diseñar eventualmente una nueva hoja de ruta si gana el rechazo. ¿Qué dijo el presidente del Senado en tanto? El socialista Álvaro Elizalde aseguró que la actual Constitución ha generado la neutralización de las distintas visiones y por lo tanto ha profundizado la crisis de representatividad que vive el país. Es por esto que apuntó al éxito del actual proceso constituyente. Una institucionalidad plenamente democrática debe permitir que se visibilicen todos los colores y que la gente note la diferencia cuando vota por unos y no por otros, de manera que pueda evaluar los efectos de su voto y perciba las diferencias entre las distintas alternativas. Y por ello, soy convencido que resulta fundamental el éxito del proceso constituyente. La molestia que generó entonces los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, en algunos miembros del oficialismo da cuenta una vez más de que hay dos almas en el gobierno, hay dos almas en el oficialismo. Está por un lado el socialismo democrático, que en este caso no le entregó su apoyo a Raúl Soto porque apuntaban principalmente a que no era la instancia para realizar esta invitación y que él tenía que hablar básicamente como presidente de la Cámara de Diputados y no como parlamentario en base a sus convicciones. Caterín Tomás. A ver, la política es un poco cansadora, ¿qué quieres que te diga? Porque esto es una cuenta pública, ¿no es cierto? La cuenta pública es la labor del Senado. Y resulta que las principales declaraciones, aquellas que más resaltaron, no se refieren ni siquiera a la labor de la Cámara de Diputados ni a la labor del Senado. Y teóricamente, los dos presidentes tienen que hablar en nombre de todos, es un asunto institucional. Posiblemente ni el uno ni el otro si hubo tantas discrepancias. De hecho, Álvaro Elizalde lo utilizó como una plataforma de campaña para el apruebo. Él está a favor del apruebo, todos lo sabemos, el Partido Socialista, etcétera. Pero en esa instancia también lo usó. Por lo tanto, yo creo que de institucionalidad, poquitito, en las dos cámaras en el día de ayer, digo yo, porque todos llevando agua para el propio molino. Ahora, en el tema de seguridad pública, claro, el tema es importante porque... ¿Qué dijo ayer, y tú lo diste a conocer, la ministra secretaria general del gobierno, que todas las regiones son importantes? Sí, pero yo quiero recordar que es tan importante la región de la Araucanía que ayer lo que se discutía era ampliación del estado de excepción constitucional, estado de emergencia, infraestructura crítica, ¿dónde? En la Araucanía, si para eso estaba la urgencia. 2, la primera visita que hizo la jefa política del gobierno, ¿dónde fue? A la Araucanía. Entonces, si es tan importante... el presidente no ha ido, bueno, evidentemente que hay algunas consideraciones y ahí a lo mejor tiene un punto Raúl Soto, pero yo no sé si ese era el momento para plantearlo, cuando la verdad es que el asunto era otro, que era hablar del trabajo de la Cámara, qué es lo que habían hecho, cuáles son las falencias que ven en la tramitación legislativa, cuáles son las modificaciones o mejoras que habría que introducir a la tramitación legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí... Quien habló más de eso fue Raúl Soto. Efectivamente, Raúl Soto lo dijo y dio cifras incluso. Exacto, dio cifras de cuál era el promedio de asistencia de los diputados en las distintas sesiones, que en este caso era del 91%, habló de los proyectos de ley que se habían realizado y que se habían despachado, hizo un llamado también al Senado a que diera celeridad a los que ellos ya habían despachado como Cámara de Diputadas y Diputados, relevó algunos puntos, agradeció la gestión del expresidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, entre otras cosas. Hablaron de la crisis de legitimidad de los políticos, de la importancia de los partidos políticos, pero efectivamente... fueron más que discursos de cuenta y discursos de rendir cuenta al país, fueron discursos en los que cada uno de ellos, tanto Álvaro Elizalde como Raúl Soto, pusieron los temas que más le importaban, los temas políticos sobre la mesa, y fueron lo que se tomó gran parte de los discursos, porque de hecho Álvaro Elizalde aseguraba al principio de que Raúl Soto había dado gran parte de las cifras, por ende él iba a proceder con otros puntos, y habló de la historia del Congreso, habló de una serie de puntos, más no de dar cuenta de lo que había hecho el Senado en el último año. Claro, el problema es que, mira, ayer Álvaro Elizalde tenía un problema. Está por el apruebo y por lo tanto está por eliminar la institución que él preside. Es una contradicción enorme, porque me imagino que él, cuando fue candidato, dijo voy a ser senador por 8 años y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se terminó y por lo tanto, claro, Elizalde ayer yo creo que tenía un problema, como se dice ahora, estructural.
Claro, porque la propuesta, si es que es aprobada, cambia al Senado por una Cámara Territorial con muchísimo menos atribuciones. A propósito de esta discusión o perfiles que se han estado dando en el último tiempo, María José, en relación a cuál de las dos instancias, si es que la Cámara o el Senado, si es que sigue existiendo, sea el lugar en donde se lleven las conversaciones en el tránsito hacia eventualmente una nueva constitución, o si pasa lo contrario, lo que hacer en caso de que gana el rechazo. ¿Hubo alguna alusión respecto de eso? Recuerdo esta semana que algunos decían, no, el Senado en realidad es el lugar en donde siempre se llegan a acuerdos y se están perfilando para eventualmente encabezar esa situación. Otros dicen, no, es la Cámara que si es que gana la prueba va a tener todavía más fuerza. ¿Se hablaba acerca de eso? Del fin del Senado, Álvaro Elizalde no habló. Él habló de la importancia de la representatividad, de que los partidos políticos también crecieran, de que se trabajara nuevamente en la representación, pero él no se refirió en específico al fin del Senado. Y respecto a los acuerdos para implementar una nueva hoja de ruta o en efecto la nueva constitución en caso de que se apruebe, el único que hizo alusión a este gran acuerdo y dijo que la Cámara iba a ser el primer instante o la primera instancia que iba a estar dispuesta para poder trabajar desde el 5 de septiembre fue Raúl Soto. De hecho, Álvaro Elizalde no hizo luego alusión al gran acuerdo, considerando que iba después de Raúl Soto. O sea, él tenía toda la posibilidad de poder referirse a lo que había, este emplazamiento que había realizado su símil Raúl Soto, pero él no lo hizo, no habló de un gran acuerdo ni de donde se deben llevar a cabo los acuerdos en sí mismo. Lo que sí dijo que Chile debe dar certezas de gobernabilidad, viabilidad de cambios, una serie de puntos, pero respecto a los acuerdos y al rol del Congreso como tal, el único que habló de este tema fue Raúl Soto, quien hizo este llamado, como lo comentábamos hace unos minutos, a este gran acuerdo para poder reunificar Chile, decía, y reiteró de hecho que esta fue una frase que también sacó aplausos, que ninguna de las dos opciones va a llevar a Chile al abismo. Hablo en favor de Pueblo Cero, ¿no? de Elizalde, del senador Elizalde. Yo creo que está en una situación imposible. O sea, en una testera, donde tiene que decir que hay que llegar a un acuerdo político, pero en el Senado que se está extinguiendo, si es que vence la prueba, que es su opción. Y que su opción además es eliminar la institución que preside. Yo creo que estaba en una situación prácticamente imposible Elizalde, a menos que se cuente con un talento enorme para sobrepasar esas limitaciones. Para exponer las bondades del Senado, pero al mismo tiempo estar de acuerdo con que se elimine. Se requiere un talento muy grande para todo eso, oratorio por lo menos, y además con el presidente ahí, y además con un partido socialista que sabemos que es el invitado de última hora a incorporarse al gobierno porque tenían otro candidato. En fin, yo creo que, mira, la posición de Elizalde es muy, pero muy compleja y muy difícil, y además que el Partido Socialista está bien dividido también. O sea, dicen que está unido, pero está bien dividido el Partido Socialista en cuanto a la prueba y el rechazo, por lo menos en algunos sectores. Entonces también está complicado Elizalde. Ya, tenía más libertad el diputado Soto, de todas maneras, en el día de ayer, pero esto demuestra las dificultades que tiene el oficialismo, pero también los problemas que hay en cuanto a la futura normativa. Gracias, María José. ¿Algo más o no que te haya llamado la atención? Que me haya llamado la atención, sí, la cara del presidente Gabriel Boric en cada uno de los discursos. A ver, cuéntanos. ¿Cambió la cara o no? Gabriel Boric en el discurso de Raúl Soto se mantuvo más bien pensativo, una cara seria, pocos aplausos, diría solamente uno le alcancé a ver. En cambio, con el discurso de Álvaro Elizalde fue diametralmente distinto, una sonrisa constante, varios aplausos. Llamó la atención no solamente de mi persona, sino que de varios que estábamos ahí, de cómo había sido el cambio del presidente Gabriel Boric ante cada uno de los discursos. Porque además recordemos que Elizalde, Partido Socialista, hasta hace poco presidente del Partido Socialista, además está en el gobierno, y yo diría el PPD sí, pero mucho más lejano, más aguado, menos consistente. Y lo manda a la Araucanía también, pues digamos y lo manda claro. A la Araucanía, claro, no podía estar muy contento. Gracias. Gracias, María José. Que tengan buen día. Igual tú, hasta pronto. Bueno, a propósito de esta solicitud o recomendación que hizo ayer el presidente de la Cámara, hay que decir que ya son 131 días los que han pasado desde que el presidente Gabriel Boric asumió el cargo, y pese a que iniciar un camino de solución al conflicto en la Araucanía fue una de las prioridades que se fijó durante su campaña, hasta ahora no tiene en agenda un viaje a esa zona. Presidente Boric, le sugiero visitar pronto la Araucanía, ya lo necesitan. Esto es lo que dijo ayer Raúl Soto, el presidente de la Cámara de Diputados, en esta cuenta pública, lo que desató los aplausos. El mandatario tiene
tiene decidido que quiere recorrer todas las regiones del país este primer año de mandato, pero en el caso de la Araucanía lo va a hacer después del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cuál es la razón? Dice el diario La Tercera. En La Moneda recalcan que Boric debe manejar con el máximo cuidado las señales que pueda dar a puertas de el plebiscito. Un viaje a la Araucanía podría ser leído como un gesto político ante el referendo, reconocen en el mismo gobierno. Tenga éxito o no en su paso por la zona, la posibilidad de que se le acuse de aprovechar electoralmente el conflicto es una alternativa que el mandatario hasta ahora no estaría dispuesto a arriesgar. Pero más allá del plebiscito, los factores que han dilatado la visita del presidente Boric son variados. Entre ellos, los altos niveles de violencia que afectan a la región y el clima adverso que ha provocado en sectores más radicales la decisión de su gobierno de decretar sucesivos estados de excepción. En el Ejecutivo dicen que el jefe de Estado ha sido categórico en una condición para concretar su visita, que su presencia no sea un mero hito comunicacional, sino que tenga contenido y que sirva para ir dando soluciones de corto y largo plazo a los habitantes de la región. Y por lo mismo, dicen en La Moneda, el viaje debe prepararse con el máximo cuidado y contemplar mensajes que vayan más allá de la agenda que el gobierno ya ha desplegado en la zona con el llamado Plan Buen Vivir. Debe tener algo para decir, recalcan. Esto sobre todo porque existe el fantasma, y que ha sido complejo de superar, de la fallida visita que hizo la ministra Isquia Siches a la comunidad de Temucuicui, la que fue recibida con disparos al aire y bloqueos de caminos. La repetición de una escena de esa naturaleza, admiten en La Moneda, en el caso de Boric podría ser un total despropósito para tender puentes de diálogo, vía que ha defendido su administración. En el gobierno reconocen también la complejidad en términos políticos, de seguridad y logísticos que supondría que el jefe de Estado se traslade a esa zona justo en momentos en que el recrudecimiento de la violencia lo ha obligado a decretar 5 estados de excepción sucesivos, dejando el control de rutas y caminos en manos de las Fuerzas Armadas. La situación en esa región, pero también en lo que pasa en la región del Biobío y los lagos, forzó al presidente a respaldar otra medida que siempre resistió, que fue la que permitiría a los militares resguardar infraestructura crítica, iniciativa que terminó apoyando y que fue despachada con el Senado, pero ya sabemos lo que sucedió en la jornada de ayer. Pero además están los sectores más radicales de la Araucanía. Ha quedado en evidencia todo esto tras las diversas declaraciones de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, el líder, que llamó a levantar una resistencia armada en contra del Estado. El clima en la zona ha sido un factor que se ha evaluado en Palacio, ese clima de violencia. De hecho, cuando el 24 de mayo pasado fue asesinado el trabajador mapuche Humberto Catril, mientras se trasladaba entre las regiones del Biobío y la Araucanía, aumentó la presión para que la máxima autoridad acudiera a atender la situación en terreno, un escenario que con el tiempo se fue descomprimiendo. Hasta ahora el gobierno ha optado por el despliegue de otras autoridades en la zona. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha viajado 2 veces a esa región. Según transmitió la titular de la cartera en una reunión con la bancada de parlamentarios por la zona, ella podría sumarse también a esos esfuerzos en el corto plazo. En todo caso, dicen siempre en La Moneda que ambas autoridades también han recorrido otras regiones de la macrozona sur, como la del Biobío, los lagos y los ríos. El subsecretario Monsalve ayer estuvo en los ríos. Esta es una región que ha sido postergada por este gobierno y también por gobiernos anteriores. He tenido la posibilidad de decírselo al presidente de que la Araucanía no está para mezquindades políticas y nosotros tenemos que construir una mejor región y eso lo hacemos entre todos. Él desde el nivel central y yo desde el nivel regional, dijo el gobernador Luciano Rivas. Y agregó que el presidente aún no venga a la región de la Araucanía, es una muy mala señal. Hoy día la presencia de la máxima autoridad nacional es absolutamente necesaria y en ese sentido, dijo, yo voy a seguir siendo crítico. El problema principal a nivel país es la seguridad y más aún en esta región en donde necesitamos que la mayor autoridad del país esté respaldando la labor que acá se está realizando por las policías, por los efectivos policiales, la policía de investigaciones, la fiscalía, de cara a las personas, a los habitantes de nuestra región que son víctimas de los violentistas y de la crisis humanitaria que hoy vivimos, dijo. Andrés Joanet, diputado independiente, que fue gobernador, que fue intendente en la región de la Araucanía, dijo que la Araucanía y la seguridad son palabras de común uso en el léxico presidencial y del Ejecutivo, pero no han salido de las palabras. Por esto no me extraña que el presidente postergue una vez más su visita a la Araucanía. Le reitero que es fundamental que vaya a la región y se reúna con las víctimas. No puede seguir postergándolo, porque aquí se ha planteado un diálogo justamente, pero con los victimarios. Estamos frente a un drama tremendo que el gobierno no está viendo, de desplazamiento de personas, dijo. Ahora, lo que sí llama la atención entre las autoridades de la Araucanía es que la coordinadora sociocultural de La Moneda, la pareja del mandatario, Irina Caramanos,
visitara la zona antes que el presidente. El 12 de julio pasado, la antropóloga viajó hasta la región para conmemorar los 20 años de la Fundación Artesanías de Chile. Al ser consultada por el llamado de distintas autoridades a que el presidente concurra a la zona, ustedes la escucharon, la ministra Vallejo dijo que tiene una convicción de fondo y es que todas nuestras regiones son importantes y todas el presidente las va a visitar, pero ya parece que la decisión de la moneda es que sea de todas maneras después del plebiscito del 4 de septiembre.